En esta y otras series documentales, hemos enfatizado dos cosas después de estudiar al personaje histórico real: la persona llamada Yehoshua o Yeshua, su judeidad, su mensaje de la llegada del reino de Dios a la tierra, su muerte y resurrección. Tanto en el ámbito histórico como teológico, a través de las cartas de Pablo de Tarso y los evangelios canónicos, enfatizando que toda la teología que se desprende de Pablo está sustentada en la Torá y en los profetas. Por otro lado, un estudio atento de los evangelios debería prestar atención a los detalles y buscar, en sentido midrásico, la relación entre las dos alianzas. De manera que, haciendo esto, emerjan las analogías que brindan elementos insospechados para hacer lecturas nuevas de la historia de amor entre Dios y los que obedecen su palabra. En este sentido, es fundamental y primordial conocer los términos midráshicos que fueron empleados en los evangelios. Además, es imprescindible conocer la influencia de los Targumim en el Nuevo Testamento. Y una de las tareas fundamentales que son competencia del exegeta es que apliquemos los métodos de interpretación vigentes en cada época al estudio científico del texto bíblico. A este respecto, los resultados de la aplicación de los métodos históricos críticos al Nuevo Testamento se van paulatinamente completando con otros métodos: el análisis estructural en sus diversas corrientes y particularmente la metodología derásica, por lo que se refiere a la reclasificación de las formas en función del medio sociocultural y religioso en que tienen origen y configuración. La aplicación del modelo sociológico de papel social al Nuevo Testamento puede sin duda iluminar aún más su proceso de formación, ya puesto de relieve por los métodos histórico-críticos. En realidad, el conjunto del Nuevo Testamento muestra una profunda elaboración de la tradición veterotestamentaria que no ha podido ser fruto de la casualidad ni de personas aisladas. La conexión de rabinismo y Nuevo Testamento, puesta de relieve por la investigación científica, lo corrobora. Por ello, puede, con razón, suponerse una ingente tarea de grupos dedicados a una profunda labor de estudio en orden a presentar el nuevo acontecimiento en un medio cultural y religioso común con el judaísmo antiguo. La labor de despegue que realiza el grupo naciente judío de creyentes en Yeshua
con respecto a otros grupos de judaísmo, no parece que fuese cosa de un instante y exenta de dificultades. Más bien, planteaba una serie de problemas a los que urgía dar respuesta si se quería legitimar ante los demás judíos el nuevo movimiento nacido de la propia tradición judía, con, eso sí, pretensiones de haber heredado el pueblo y el reino. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Mateo 21:43. El judaísmo de Yeshua, capítulo 10, segunda parte. Las claves para entender el Nuevo Testamento. Enlazado con el capítulo anterior, en este capítulo 10, vamos a entrar en terreno pantanoso y se corre el riesgo de quedar atrapado y no seguir al grupo. Es decir, el volumen de información será tal que a veces vamos a tener que comprimir una infinidad de datos en 2 o 3 palabras. Por tanto, el estudio que emprendemos ahora en este capítulo, que nos llevaría a hacer otra serie completa, tendrá una carga y condensación de información que puede perder a muchos, y por ese motivo es fundamental tener una cierta base de estudio. No obstante, vamos a tratar que el vuelo que emprendemos ahora no tenga turbulencias. O si las tiene, que sean las menos posibles. El Midrash judío empleado en el Nuevo Testamento, así como el resto de Midrash judíos, está construido bajo el modelo del doble entendimiento. El proceso hermenéutico al servicio de las Escrituras puede ser comparado con el apóstol Felipe, donde se ve claramente
que la labor hermenéutica pertenece indudablemente a la tarea central de la exégesis bíblica. Cuando Felipe se encuentra con un etíope, ambos protagonistas encuentran, después de dialogar interpretando el Tanaj, agua en el desierto. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo: ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hechos 8, 30-31. A veces, las expresiones, palabras o nombres propios que se creen comprender según una manera, según una cultura y un lenguaje, trae detrás un mensaje escondido que, al ser comprendido, hacen que veamos el texto bíblico con nuevos ojos. El método hermenéutico bíblico por excelencia es el llamado Midrash, que significa explicación. Los Midrashim, en plural, es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico dirigido al estudio o investigación para que facilite la comprensión de la Torá. La palabra Midrash se deriva de la raíz hebrea buscar, investigar. Por tanto, implica la idea de una búsqueda intensa y de un esfuerzo apoyado en la voluntad de encontrar a Hashem. Es decir, buscar el sentido de la palabra de Dios y, en definitiva, buscar a Dios mismo en la Torá. Existen tres formas de literatura midrásica. La Agadá, que es la interpretación narrativa o alegórica no legal de las escrituras. La Halajá, que es la interpretación normativa legal. Y por último, el Pesher, que es la interpretación visionaria. El Pesher, Pesharim en plural, es un tipo de Midrash y se postula que las escrituras están escritas en dos niveles. Uno para lectores con conocimiento limitado y otro Sod, oculto, disponible solo para especialistas con mayor conocimiento. Y este es el Pesher, porque la palabra deriva de la raíz de un verbo hebreo que significa interpretar, donde es usada frecuentemente para introducir la explicación de un fragmento del Tanaj. Lo característico del Pesher es que interpreta el texto sagrado en referencia a la historia presente, subordinando completamente el sentido y contexto original del texto al significado actualizado. La idea detrás de esta técnica es que el texto contiene una información velada cuyo verdadero sentido solo se revela al ser referido a acontecimientos histórico-posteriores, concretamente en el presente del grupo que lo utiliza. Se da por sentado que quien pronunció o escribió por primera vez el texto fue inspirado por Dios, pero que la mayoría de las veces ni él mismo era consciente del significado que la historia llegaría a revelar de sus palabras.
Más allá de la intención del autor y de la percepción del lector, un texto tiene la capacidad de desarrollar, a partir del sentido básico que lo determina, una vasta gama de posibilidades. Por lo tanto, es importante poner todos nuestros sentidos a las implicaciones posibles, a las puertas que se van abriendo a partir del primer sentido del texto. No lo que a cada hijo de vecino le venga en gana interpretar. El método del Midrash, por tanto, sirvió ya en aquella época para que los lectores volvieran a leer cualquier relato como un texto actual que les iluminaba la situación de su vida presente. En este sentido, podríamos indicar que existe una especie de vocabulario midrásico que algunos estudiosos del tema conocemos y que, al ubicarnos frente a un texto de los Evangelios, inmediatamente nos ayuda a percibir el mensaje que hay en el fondo. ¿Para qué? Para que muchos, oyendo, sobreentiendan, y los que miren, comprendan. Vamos a citar algunas palabras y dar su significado, según el Midrash, que les abrirán nuevas claves de la lectura y entendimiento de los Evangelios. Agua, en el Midrash, es vida, palabra de Dios, ley, justicia. Y en este sentido, el agua es un agente de curación. Por tanto, en sentido midrásico, entiendan ahora el agua, a veces es dispensada en forma de lluvia. Alimento, comida, se entiende como absorción de la ley y el lavado de las manos, pero sin tener nada que ver con reglas de higiene, sino más bien con la purificación para recibir la Torá. Hambre se entiende como deseo de la Torá, de la palabra divina. Hijo es un término técnico que significa Mesías, ungido, y es empleado como equivalente de esta palabra por causa de su idéntico valor numérico, 52. Abraham fue el primer hombre en creer la promesa de un hijo. Hijo de Dios significa entonces Mesías de Dios, ungido por Dios. Levadura es el ingrediente que pretende aumentar el pan divino, la ley, la Torá, con el solo objetivo de hacerla más pesada y producir hinchazón. De aquí que el pan sin ácimo se conserve. Mar, en contexto midrásico, significa las naciones paganas. Los peces significan las naciones que habitan este mar, y esto lo podemos ver en los 153 peces que recogió Pedro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Juan 21:11. Es decir, Simón Pedro predicó a los paganos y 153 paganos creyeron en el Mesías. Fueron pescados. Muchedumbre, del griego okloi, es el conjunto de naciones invitadas a entrar, a convertirse. Las muchedumbres son presentadas compactas, casi siempre hambrientas. La palabra oklos no existe en la versión de los 70, aparece en el hebreo del Midrash y del Talmud. En los Evangelios sirve para fabricar juegos de palabras con el verbo okel, comer. Estas muchedumbres son a veces paganas y otras veces judías. Se les reconoce porque se estacionan delante de las casas impidiendo el acceso a los paganos. Pan
es la Torá. La fracción del pan significa compartir la Torá entre los pueblos. Las migajas significan la manera como la Torá se ofrece a los pequeños, es decir, a los paganos, de manera ligera y fácil de digerir. Aquí se puede traer como ejemplo el pasaje de la mujer sirofenicia y Yeshua. Y ahora entiendan cuando Yeshua partió el pan, pues partir el pan es compartir la Torá. Paz es Mesías. Esta equivalencia resulta también del valor gemátrico numérico de 52. El equivalente de paz es Mesías. Puerta es conversión. Solo la puerta permite entrar y salir. Sol son los tiempos mesiánicos, la mañana, el alba, la luz, el día, son análogos al sol. Trigo es la ley no transformada por el hombre y por ende poco sensible de ser traficada. Los discípulos de Yeshua prefieren este tipo de ley ligera. En cambio, las enseñanzas de algunos fariseos, que, según ellos, habían sufrido de la exagerada levadura. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Mateo 16:12. Velo, eso que impide distinguir al verdadero Dios. Es un atributo de la vergüenza unido a la idolatría. Vino es otro símbolo de la Torá, de la ley. El vino, la Torá, alegra el corazón del hombre. La capacidad enorme del vino para conservarse durante largos periodos impresionó al judaísmo antiguo, preocupado por la conservación de la ley. El observante se considera como aquel que guarda en depósito, shomer, la ley. Viuda es la mujer que acaba de perder a su Baal, a su marido, y que puede en libertad buscarse a otro o retornar hacia Dios. Y unan esto con otra enseñanza que ya dimos en otra serie. La ley del Yetzer Hará, la ley del pecado. Dios la clavó en el madero junto con Yeshua. De este modo, la viuda, nosotros, podemos casarnos con otro marido. Israel también es presentado en el Midrash como una viuda. En los evangelios, las viudas dan muestra del retorno a Dios y solo a Dios, igual que la viuda Ana profetizando sobre Yeshua. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2, 36-38. O como la viuda generosa en el Evangelio de Marcos. Yeshua se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas.
o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de los que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Marcos 12, 41-44. Los autores de los evangelios recurrieron con frecuencia a los midrash, en especial Mateo. En este sentido, lo que hicieron no fue aplicar la escritura al momento presente, que también, sino explicar y comentar la vida de Yeshua a la luz de la Torá, los profetas y los escritos. Esta forma de predicación rabínica en Mateo se puede ver claramente en un fragmento del relato de la crucifixión y muerte de Yeshua. En Mateo 27, 32, 50 puede servir para observar la forma en que el evangelista narra el acontecimiento siguiendo el modelo de un midrash: profecía, cumplimiento. El autor del relato, siguiendo el estilo de la predicación midrásica, ha elaborado un texto enlazando frases del Tanaj que pertenecen principalmente a los Salmos 22 y 69, del justo sufriente, y a los textos proféticos del anuncio del Día del Señor. Otro relato del Nuevo Testamento en el que se visualizan elementos de la predicación midrásica es el nacimiento de Yeshua. En Lucas 2, 1-20, el autor del relato recoge datos del Tanaj y tiene en cuenta las tradiciones populares judías. 2 veces nombra la población de Belén, versículos 4 y 15, y otras 2 veces la designa como la ciudad de David, versículos 4 y 11. Además, introduce una escena con pastores, elementos que recuerdan la infancia de David, que había nacido en Belén, como nos muestra 1 de Samuel 16:1, y que era un pastor, versículo 11, y Salmos 78:70. En el relato del nacimiento de Yeshua, los primeros en recibir la buena noticia son los pastores, donde el ángel les anuncia: Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías Señor. Lucas 2:11. Con la unión del nombre de David con el título Mesías, que designa al ungido como rey, que tendrá que ocupar el trono de Israel para siempre, el nacimiento y la infancia de David quedan como una figura profética que anuncia al verdadero David y el comienzo del verdadero reino de David, que será el reino proclamado por Yeshua. En estos ejemplos se puede apreciar que no se tiene verdaderamente un midrash, sino una composición para la que se ha utilizado el método de esta forma literaria judía. En el midrash se parte de un texto del Tanaj y lo amplían para que abarque el presente del lector. En cambio, en los relatos del Evangelio sobre el nacimiento de Yeshua, se expresa con un lenguaje y alusiones que muestran cómo todo lo expresado en Tanaj se cumplió en Yeshua, es decir, promesa y cumplimiento. En este sentido, el mismo Pablo de Tarso también recurrió a la forma midrásica en la argumentación de algunas de sus cartas. Por ejemplo,
en la escrita a los Gálatas para explicar la situación de los gentiles dentro del plan de Dios desde el Tanaj, como podemos ver en Gálatas 4, 22, 31, toma la historia de Abraham y la de sus dos hijos nacidos de sus dos mujeres, Génesis 16, 15 y 21, 2. Influenciado por el pensamiento helenístico, Pablo tomó a las dos mujeres de Abraham y a sus dos hijos como figuras de las dos alianzas. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar. Gálatas 4:24. La esclava Agar y su hijo Ismael, que nació según la naturaleza. En cambio, Sara, la mujer libre, y su hijo Isaac, el de la libre, en virtud de la promesa. El hijo de la mujer esclava nació según las leyes de la naturaleza. En cambio, el hijo de la mujer libre, que era estéril, nació de una promesa divina. Por eso, a esta mujer estéril se refiere el texto profético, que invita a la alegría de la estéril, que tendrá más hijos que la mujer casada. Grita de júbilo, estéril que no da salud. Rompen gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido los dolores, que más son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada, dice Adonai. Isaías 54:1. Estas investigaciones sobre el recurso de las tradiciones judías en la composición del Nuevo Testamento contribuyeron para que muchos estudiosos comenzáramos a entender el judaísmo del siglo I después de Yeshua de una manera diferente a la que se tenía en años anteriores. Otra fuente de influencia en el Nuevo Testamento fueron los Targumim. ¿Pero qué es el Targum? La traducción del texto bíblico en arameo se llama Targum y es término que se deriva del verbo hebreo tirgem, que significa traducir. A partir de la etapa del exilio en Babilonia y los años posteriores, en los que los judíos vivieron bajo el dominio de los babilónicos y los persas, la lengua de los judíos dejó de ser el hebreo para pasar a ser el arameo. En Nehemías 8:9 se relata que al retorno de la cautividad, cuando se leyó la ley al pueblo, fue necesario explicar el sentido del texto. Las lecturas bíblicas de las celebraciones en las sinagogas se continuaron haciendo en hebreo, pero pasados los años ya no eran entendidas por el común del pueblo. Se recurrió entonces a la lectura de traducciones del texto bíblico al arameo. En la celebración se mantenía la lectura en hebreo, hecha desde el libro por el encargado de la proclamación, y luego un erudito procedía a repetirla en arameo, pero sin texto escrito, para mostrar la diferencia. El traductor intentaba dar al pueblo el texto bíblico, pero no hacía una traducción al pie de la letra, sino que con interpolaciones y actualizaciones orales ofrecía también su interpretación, y en muchos casos, en cierta medida, la misma traducción constituía una especie de predicación oral. En la historia, en un principio,
no se prestaba atención a estos Targumim, porque se los tenía por traducciones incorrectas. Plagadas de interpolaciones de diferentes clases, debido a que no son traducciones rigurosas al pie de la letra según el texto original, sino traducciones parafraseadas y comentadas a la luz de la tradición judía. Por esta razón, en la actualidad, se tiene sobre ellas una mirada diferente, porque se ha comprobado que tanto las versiones arameas como la alejandrina son traducciones enriquecidas por la tradición. De ahí que resulten muy útiles para la comprensión de la religión del pueblo de Israel en esos tiempos. El pueblo, en su gran mayoría, no conocía el texto hebreo del Tanaj porque no entendían las lecturas en esa lengua que oían en la celebración, pero sí entendían el Targum, el texto bíblico en arameo, ya envuelto en una tradición. Por ese motivo, es importante entonces tratar de conocer qué texto y qué interpretación del Tanaj conocían los autores evangélicos. Es innegable que los autores del Nuevo Testamento citan por lo general la versión griega del Tanaj, la Biblia hebrea. Algunas veces, sin embargo, demuestran tener conocimiento del original, en hebreo, y de las versiones arameas, los Targumim. En los primeros capítulos del Evangelio de Mateo se relatan los orígenes de Yeshua. En Mateo 1:23 se presenta como cita de cumplimiento el texto de Isaías 7:14. Si se compara la forma en que Mateo cita este texto de Isaías, se advierte de inmediato que esta referencia no coincide con el texto hebreo, sino con la versión griega, la Septuaginta. Texto hebreo. Miren, la joven ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Isaías 7:14. Texto Septuaginta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y el texto de Mateo dice: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. En el texto original hebreo, el anuncio de Isaías se presenta con suficiente claridad dentro de su contexto. Arameos e israelitas intentan invadir Judá y la dinastía davídica es amenazada porque los invasores pretenden sacar del trono al descendiente de David para colocar un rey de otro origen. Isaías 7:6. El Señor anuncia al rey Achaz que una joven conocida, el nombre joven lleva artículo, ya se encuentra embarazada y en una fecha próxima dará a luz. Se entiende entonces que la mujer debe estar emparentada con la casa real porque su maternidad asegura la continuidad de la dinastía. La madre le dará al recién nacido, como nombre, una expresión feliz que se interpreta como reconocimiento de la protección de Dios. Por último, antes de que el niño llegue a tener uso de razón, habrán desaparecido los reinos que amenazaron al reino de Judá. La versión griega del libro de Isaías recoge este dato de la tradición alejandrina.
el anuncio de Isaías al rey Achz no se cumplió con el nacimiento de Ezequías, el hijo del rey, porque el rey no obedeció la orden del Señor e hizo alianza con los asirios. Segunda de Reyes 16:7. Judá quedó en poder de los asirios y los felices tiempos augurados por Isaías no llegaron. Pero según la versión griega, el anuncio de Isaías sigue teniendo vigencia y queda proyectado hacia el futuro. La joven será una virgen, una muchacha aún no casada, que concebirá. El anuncio no se refiere a un tiempo remoto, porque quien pondrá el nombre al niño será el rey destinatario del anuncio. Le pondrás por nombre. La cita del Evangelio de Mateo 1:23 no se corresponde literalmente con el texto hebreo ni con la versión griega, la Septuaginta. Al niño se le dará el nombre de Emmanuel, pero unos versículos antes, Mateo había introducido una referencia implícita al texto de Isaías según la Septuaginta. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Yeshúa, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. El patrón es el mismo: promesa y cumplimiento. Se interpreta a Yeshúa y su itinerario vital por relación a personajes y acontecimientos de la tradición judía, del Tanaj y de la tradición parabíblica. De esta forma, Yeshúa no solo aparece como cumplimiento de la historia de Israel, sino que subraya su carácter prototípico, es decir, se le presenta como el punto de referencia de la identidad, de la nueva identidad de una comunidad que se siente y es parte del judaísmo. La genealogía de Yeshúa es un mosaico de referencias y está relacionado con los numerosos anuncios de nacimiento y misión del Tanaj. El hijo de David, que viene a Yeshúa por medio de Joseph, su padre, José, es fundamental e implica una relación con numerosos textos del Tanaj. En el episodio de los magos, en Mateo 2:1 al 12, nos encontramos con alusiones a la peregrinación de las gentes, de los pueblos, a Jerusalén, en la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. El autor ordenó el relato en función de unas tipologías fundamentales de especial valor para su comunidad. Se trata de dos tipologías que no se oponen, sino que se complementan. La reinterpretación que hace Flavio Josefo de la tradición bíblica, Antigüedades Judías 2, 205-223, presenta mucha mayor cercanía con el relato de Mateo que el texto estricto del libro del Éxodo. El faraón tiene miedo porque los escribas sagrados le anuncian el nacimiento de un niño israelita que acabaría con el poder de los egipcios. El faraón ordenó la muerte de todos los niños que nacieran de los israelitas. En el texto de la Torá, en Éxodo 1, los egipcios temen simplemente el auge demográfico de los israelitas. En los evangelios, Herodes se sobresaltó porque unos magos de Oriente buscaban en sus dominios al rey de los judíos que había nacido, y por eso ordenó que se matara a todos los niños menores de 2 años.
En Egipto, como el faraón sabe del nacimiento del niño hebreo, Moisés, por los escribas sagrados, mandó matar a todos los niños hebreos. Antigüedades Judías 2, 205, 3. Y ahora presten mucha atención. En la tradición que recoge Flavio Josefo, un hebreo llamado Amram, padre de Moisés, estaba inquieto porque su mujer se encontraba embarazada y no sabía qué hacer. Dios se le reveló en sueños para tranquilizarlo. Le pide que acepte al niño que su mujer va a dar a luz, el cual salvará a la nación hebrea. En las Antigüedades Judías del Pseudofilón, quien recibe la revelación en sueños es María, Miriam, la hermana de Moisés, que se lo cuenta a sus padres así. He soñado esta noche con un hombre que, en pie, vestido de lino, me decía: ve y di a tus padres: lo que va a nacer de vosotros será arrojado al agua, porque el agua se secará por él. Por su medio haré signos y salvaré a mi pueblo, y él lo regirá para siempre. Cuando María contó el sueño, sus padres no la creyeron. En el Evangelio, José, preocupado por el embarazo de su mujer, María, recibe en sueños la orden divina de acoger a María como esposa y se le anuncia el nacimiento de Yeshua, que salvará a su pueblo de sus pecados. Moisés niño es salvado providencialmente. Éxodo 2, 1-10. Más tarde, siendo ya joven, tiene que huir de Egipto porque el faraón quiere matarle. Éxodo 2:15. Yeshua es salvado providencialmente y tiene que huir de la tierra en la que ha nacido porque Herodes quiere matarle. Mateo 2:13-14. Cuando regresa de Egipto, no puede establecerse en su pueblo de Belén por miedo a Arquelao, hijo de Herodes, y tiene que ir a Galilea y se establece en Nazaret. Mateo 2:22-23. Es claro que las palabras del ángel en Mateo están basadas en las de Dios a Moshe, Moisés. Es especialmente significativo el plural de Mateo 2:20, ya que lo correcto hubiese sido el singular, porque se acababa de decir que quien quería matar al niño era Herodes. La presencia de este plural se explica por la dependencia del texto del Tanaj, pero se puede dar un paso más. En Éxodo 4:16, Dios dice a Moisés, refiriéndose a su hermano Aarón: Él hablará por ti al pueblo, y tú serás su Dios. Poco más tarde, Dios dijo a Moisés: Mira que te he constituido como Dios para Faraón, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Éxodo 7:1. Evidentemente, estos textos no identifican a Moisés con Dios, expresan que representa a Dios y habla en su nombre.
La presentación de Yeshua como Emmanuel está conectada con la tradición que llama Dios a Moisés. En Éxodo, Moisés actuaba en nombre y en lugar de Dios. Y lo mismo sucede con Yeshua en el Evangelio de Mateo, que no es simplemente identificado con Dios, pero que actúa en su nombre y lo hace presente, Emmanuel. Hay diferencias innegables. Moisés va de Madián a Egipto en Éxodo 4:19, mientras que Yeshua va de Egipto a la tierra de Israel. La orden para realizar este viaje la recibe Moisés en Éxodo 2:14, mientras que en Mateo 2:13 el receptor es Joseph, porque Yeshua era un niño todavía. El deseo de Herodes de matar a Yeshua por temor a que le dispute el trono y la huida de Yeshua se compara con el deseo del faraón de matar a Moisés al nacer, porque ve en él a un pretendiente a la realeza, como afirma la tradición antigua, o con el deseo de matarle ya en la edad adulta, como en Éxodo 2:15. Estas diferencias y combinaciones de textos son normales en la hermenéutica derásica judía. Por tanto, parece claro que la Agadá sobre el nacimiento e infancia de Moisés han influido en el relato de Mateo sobre los primeros pasos de la vida de Yeshua. Los primeros discípulos de Yeshua eran judíos y cuando celebraban Pesaj tenían conciencia de que se había cumplido en plenitud en su vida, muerte y resurrección. Mateo usó la tipología del Éxodo para presentar a Yeshua como prototipo de Israel, y a esta luz interpreta sus orígenes en los 2 primeros capítulos. En el prólogo de la obra se encierra ya el sentido de toda ella, y en los orígenes de Yeshua se prefigura el sentido de toda su vida. Es decir, en los relatos del nacimiento de Yeshua, el autor intenta hacer un texto de la escritura inteligible, útil y relevante para una generación posterior. El punto de partida es el texto del Tanaj, y a este texto debe el Midrash su existencia, como ya vimos. Por tanto, para Mateo, el punto de partida es el hecho de Yeshua, y por eso, Mateo 1:2, no es propiamente un Midrash, sino un relato de judíos creyentes en Yeshua, inspirado por tradiciones agádicas judías. Mateo apenas tiene informaciones sobre los orígenes e infancia de Yeshua. Lo que hace es reinterpretar los orígenes de Yeshua utilizando y reinterpretando las tradiciones sobre los orígenes de su pueblo. La fe en Yeshua, como el Mesías de Mateo, reinterpreta a Yeshua con Moisés y Jacob Israel. Para sus discípulos que creen en él, Yeshua es el prototipo, la persona ideal, en el que la comunidad se reconoce. El prototipo confiere identidad al grupo. Pero Mateo
no se conforma con presentar a Yeshua como la culminación de la historia de Israel, Mateo 1, 1:16, sino que hace ver que con su estilo de vida, accidentado, conflictivo, de refugiado y emigrante forzado, pero dirigido por Hashem, estaba reviviendo el destino de Moisés y el de Jacob Israel, porque el final tiene que ser como el principio. Pero lo es de una forma inesperada, y lo dice Mateo, sin duda, pero también insólitamente elevada. Las escuelas evangélicas, como medio creativo de la literatura neotestamentaria, eran una jaburá, una fraternidad, sin duda, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, una escuela formada por rabinos conversos. El Evangelio de Mateo fue una obra de una escuela, una comunidad de maestros y líderes, semejante en algunos aspectos a la comunidad de Qumran. Esta escuela utilizó un tipo de exégesis similar al Midrash Pesher, utilizado por la comunidad de Qumran en su interpretación de Habacuc. Este método midrásico se caracteriza por la libertad en su tratamiento del texto, con el fin de acomodarlo a los distintos hechos con los que pretende ponerlo en relación. Como se puede ver, Mateo 12, 18-21, con Isaías 42, 1-4 y Mateo 27, 9-10, con Zacarías 11, 12-13. Y a esto no podemos olvidar el polémico elemento de la discusión de la comunidad o escuela de Mateo con el judaísmo postdestrucción del Segundo Templo. Es importante un inciso acerca de la influencia del Targum en el proceso de elaboración de los evangelios, porque muchas veces es preciso recurrir a los textos targúmicos para comprender pasajes evangélicos que son difíciles y para los que el recurso al texto hebreo no siempre ayuda, pues entre el texto hebreo y el Targum se dan sentidos diferentes. La propuesta de una escuela existente tras el cuarto evangelio no es nueva y viene ya sonando desde principios del siglo pasado. No es posible estudiar las características de este grupo desde la crítica histórica directa. Hay que partir de la contextura interna de los diversos libros, Juan 1, 2, 3, Juan y Apocalipsis, para percibir el medio intelectual creativo del que depende. La amplia literatura dedicada en los últimos años al Evangelio de Juan manifiesta su profundo enraizamiento en la tradición judía, tanto bíblica como extrabíblica. A este respecto, la escuela parece ofrecer la gran síntesis de la tradición neotestamentaria. Sin embargo, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, el entorno intelectual de dicha escuela parece ser múltiple, llegando incluso a los albores del gnosticismo. La razón de calificar a esta escuela como targúmico-midrásica se debe a las abundantes influencias que muestra de la tradición targúmica, como el prólogo de Juan 1:18, con el concepto teológico de membrá, palabra en su función reveladora, así como las sucesivas aplicaciones del concepto teológico targúmico. Ikar Shejina, gloria de la presencia, a través de expresiones unidas a permanecer y habitar.
La referencia al Targum palestiniense, Génesis 3:15 en Apocalipsis 12:17, dentro del relato de la visión de la mujer y la serpiente, la aplicación a Yeshua de la visión de Jacob de Génesis 28:10-17, con una alusión a Génesis 28:12 en Juan 1:51, entre otros. El prólogo de Juan, por ejemplo, es un pasaje que permite ver claramente la influencia del Targum en la elaboración de los textos de los Evangelios por la conexión de este prólogo con Génesis 1. La correspondencia entre Bereshit y Enarjé salta a la vista. Pero en el texto hebreo, la creación es atribuida directamente a Dios. En Juan 1:3 es asignada a la palabra, logos. Ahora bien, la diferencia se diluye y destaca el paralelo si Génesis 1 se lee según el Targum. En el principio, la palabra de Yud-Hei Vav-Hei creó el cielo y la tierra. Versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Luego, en el versículo 3, se señala que todo fue creado por ella, la palabra, el logos en el griego. Se ha especulado por el lado del estoicismo o del gnosticismo, aunque también se han señalado las diferencias de estas fuentes respecto de Juan 1:18. Ahora bien, vamos a ver ahora algo que a muchos nos puede producir muchos dolores de cabeza, porque si se mira el Targum Neófiti de Génesis 1, el texto de Juan 1:1-3 parece contradecir nuestra exégesis. Desde el principio con sabiduría, el Hijo de Yud-Hei Vav-Hei terminó los cielos y la tierra. Targum Neófiti, Génesis 1:1. Somos conscientes del texto que hemos expuesto y no podemos taparnos un ojo y ver por el otro. Solo en un versículo se puede ver con claridad que el Targum no es simplemente una traducción, sino que también es una interpretación. La traducción del Targum no puede ser ni tan literal, que sea mera repetición, ni tan libre, que suponga una alteración. El añadido con sabiduría da a la cosmogonía un tono sapiencial y providencial. La extraña expresión, hijo de Yud-Hei Vav-Hei, supone un juego de palabras en arameo entre bará, verbo crear, y bará, sustantivo más artículo, el hijo. Según el hebraísta Alejandro Díez Macho, en la teología judeocristiana era frecuente traducir Bereshit por en el hijo. Por tanto, ¿se tratará respecto del Targum Neófiti de una corrección cristiana y por tanto tardía? La cercanía con Juan 1:1-3 sería más visible aún. Pensar que el Targum Neófiti en Génesis 1:1 es una fusión de la Biblia hebrea Génesis 1:1 y Proverbios 8:22 es bastante convincente.
El Targum está tratando de armonizar a Dios y la sabiduría como agentes de la creación. Por tanto, no es una antigua interpretación trinitaria de Génesis 1:1. Por otro lado, en el códice del Targum palestino, se nota que se ha raspado una baf delante del verbo shakel, que significa terminó. Por tanto, el texto actual, en efecto, delata algún tipo de manipulación, pues dice literalmente algo que no encaja. Desde el principio, con sabiduría, creó, Bará, de Yud-Hei Baj-Hei, terminó los cielos y la tierra. Es posible sospechar que el corrector quiso introducir una lectura hermenéutica y convertirla en texto al mencionar al hijo de Yud-Hei Baj-Hei, aprovechándose del parecido, como dijimos, entre Bará, creó, y Bará, el hijo. Todos estos indicios permiten conjeturar que el texto original arameo decía: desde el principio, con sabiduría, creó la palabra, Menra, de Yud-Hei Baj-Hei, y terminó los cielos y la tierra. La expresión creó la palabra, sujeto, era en arameo, Bará Menra, como de hecho leemos en el versículo 16, y creó la palabra de Yud-Hei Baj-Hei, y en el versículo 21, con un leve cambio de la vocal final, Bará Menra. Este parecido permitía corregir sin mucha cirugía las letras escritas. Como apoyo de la lectura originaria, hay que recordar que en casi todos los versículos en que el hebreo usa las expresiones «y dijo Dios» y «llamó Dios», verbos de decir, el Targum palestiniense las reemplaza por «y dijo la palabra de Yud-Hei Baj-Hei» por lo menos 15 veces. A esta luz, es evidente que no podía faltar en los versículos 1:1, de modo que la restitución señalada por el editor parece muy justificada para su teología. Por tanto, y leyendo al revés el Targum, desde Juan 1:1, el interpolador cristiano que corrigió el texto original arameo quiso dar a este una clara denotación cristológica. ¿Por qué? Simplemente porque el texto arameo insistía en que la obra de la creación era fruto de la palabra de Yud-Hei Baj-Hei, una mediación que originalmente había influido en dirección contraria del Targum al autor del cuarto evangelio. Ahora bien, si continuamos con el prólogo de Juan, cuando en el versículo 14 habla de la encarnación de la palabra, añade que habitó entre nosotros, esquenosen en gemin. ¿Por qué elige esta imagen? Uno se remite, naturalmente, al simbolismo de la esquené, en griego habitar, o tienda de reunión, o Ohel Moed, en hebreo, del desierto, en la que Yud-Hei Baj-Hei quería morar. Esa tienda era también para hablar con Moisés. En una glosa marginal a este último pasaje, el Targum aclara: ¿dónde se citará mi palabra con vosotros? Idea que se repite en el texto mismo de 30:6 y 30:36. En otros términos, lo que destaca el Targum palestino Neófiti es la presencia de la palabra. Y Juan 1:14 enfatiza exactamente lo mismo. Pues bien, hemos notado que el Targum
no solo cambia el sujeto Yud-Hei Vav-Hei por la palabra de Yud-Hei Vav-Hei o por la gloria de Yud-Hei Vav-Hei, sino que gusta además extender el sintagma prefiriendo la palabra gloria de la Shekinah, Shejinah, de Yud-Hei Vav-Hei. Éxodo 29, 46, 40, 34, 35, 38. ¿No será, por tanto, que el autor del prólogo de Juan está haciendo un juego de palabras entre el eskenos en griego y el verbo hebreo shakan, habitar? La secuencia consonántica SKN es la misma. Los dos verbos o los sustantivos correspondientes, skene y shekinah, shejinah, no significan exactamente lo mismo. Plantar una tienda, y no es lo mismo que habitar, pero tienen significados asociados. Si uno traduce de acuerdo con el griego, entiende la palabra plantó su tienda entre nosotros. Pero si se escucha la resonancia semítica, y sabemos cuánto contiene de la mentalidad semítica el cuarto evangelio, esa misma palabra, puso su presencia entre nosotros, marca así, de esa manera, un matiz más de significación teológica. Y adquiere así su significado. Es decir, la palabra de Dios habitó en Yeshua. La Shejinah bajó a Yeshua. Dios habitó en Yeshua. Yeshua vació su vasija, su yo, y la Memra, la palabra, el Logos, pudo habitar en Yeshua. No para hacer la voluntad de Yeshua, sino la voluntad de Dios. La presencia de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, suficientemente indicada en el texto hebreo de la Torá, es enfatizada tanto en el Targum como, uno puede sospechar, en el prólogo del cuarto evangelio, el de Juan. Otro ejemplo del uso del Targum en el evangelio de Juan se percibe claramente en Juan 8:56, que presenta el litigio de Yeshua con otros judíos cuando manifiesta la alegría de Abraham al pensar en ver su día. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Juan 8:56. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Mateo 13, 16, 17. El recurso al texto targúmico ayuda a comprender mejor las palabras en boca de Yeshua, pero ¿a qué relato del Tanaj se refiere? El Tanaj, por supuesto, no garantiza esta anticipación yeshuánica en la experiencia religiosa de Abraham, como afirma Juan 8:56. Se trata, evidentemente, de una lectura hermenéutica que explora en los textos sagrados un sentido más profundo, deráshico, para señalar su orientación mesiánica en Yeshua desde su primera intención. Tal lectura no es solo intertextual, es también intratextual al surgir el texto del Nuevo Testamento que busca la reserva de su sentido en la Torá. Y más que eso, es teología
y válida solamente para los creyentes en Yeshua. En la fe, murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Hebreos 11:13. La idea expresada en forma de midrash de que una mujer quedara embarazada sin intervención del esposo ni de ningún otro hombre, sino por intervención o designio divino, no es una idea ajena a la teología hebrea. En diferentes escritos midrásicos se plantea que las relaciones maritales no sucedieron al menos en una época en las que el pueblo estuvo en Egipto. Shemot Rabbah 1.15 y 2.25, Talmud Babli Yoma 74b, Sotá 1.1b y Baba Batra 60b, pero no necesariamente porque no podían, sino por evitar la muerte de los niños varones, es decir, el abstenerse de relaciones maritales fue voluntario, decisión tomada después de la orden dada por el faraón. El autor vio una imposibilidad de procreación natural, ya que las parejas en el pueblo no tenían relaciones maritales con el fin de evitar que los niños fueran tirados en el río, y de esta forma, solo el Eterno hizo que concibieran las mujeres. En otros midrashim posteriores se trató de dar respuesta a esta incógnita. El Midrash Shemot Rabbah 1.23 dice que antes de la abstención, Yochebed estaba embarazada de 3 meses. Sin embargo, existe un escrito en el Talmud Babli Sotá 12a que es mucho más antigua que Shemot Rabbah, el cual menciona la abstención de relaciones maritales. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que la idea expresa en forma de midrash de que una mujer quedara embarazada sin intervención del esposo ni de ningún otro hombre, sino por intervención o designio divino, no es una idea ajena a la teología hebrea, como algunos piensan. La línea divisoria para entender esto es tan fina que es igual a estar en la cima del Everest, donde a un lado y a otro tienes 2 paisajes completamente diferentes. Por tanto, no es de extrañar que Moisés, quien tiene una labor de salvación similar a la de Yeshua como el Mesías, tuviera un inicio de vida similar, a saber que ambos fueran el fruto de un embarazo sin intervención de un hombre. 2 hombres que nunca fueron esclavos y que siempre vivieron en libertad, y que por lo tanto eran aptos para llevar a todo un pueblo hacia la libertad y a la tierra prometida. Por tanto, no es totalmente una idea descabellada para la teología hebrea. Además, como vemos, es común que en el judaísmo ortodoxo se trate de ocultar información antigua que pueda de alguna manera darle la razón a los seguidores de Yeshua y de que en él se cumplieron las profecías mesiánicas. Lo mismo hacen con respecto al capítulo 53 de Isaías, donde el judaísmo ortodoxo de hoy en día dicen que se habla respecto a Moisés o del pueblo de Israel, pero no del Mesías. ¿Para qué?
para desvirtuar que Yeshua cumplió con esto. Ellos dicen que no es una profecía mesiánica, aunque el mismo Zohar los contradiga. Soñar no cuesta nada, dice el adagio popular. ¿Y cuál sería ese sueño? Pensar que un día los cristianos de distintas confesiones se abran a la posibilidad de una lectura midrásica de los textos de los evangelios. Es pensar que el judaísmo ortodoxo comience a reevaluar la vida de Yeshua. Es pensar que los pastores, sacerdotes y curas de las distintas iglesias recibieran en sus seminarios y casas de formación una ilustración en el campo de la exégesis judía, particularmente en el Midrash, para que les dé la oportunidad de estudiar la manera judía de interpretar los textos de la primera alianza y por esta vía penetrar en el sustrato judío de la construcción de los textos evangélicos. No es tarea fácil de construir las lecturas tradicionales de los evangelios en los que se pretende ver un Yeshua y unos acontecimientos históricos. Lectura en la que, sin comprender el sentido profundo de las palabras y expresiones empleadas por los evangelistas, se emplean sin discernimiento en homilías y catequesis. Habilitarse para una lectura de los evangelios desde el Midrash y el Targum exige riesgo y superación de los miedos, pero les puede ayudar a abrir los ojos y los oídos a la maravilla oculta. Otra lectura es posible si se busca sentido del Derash y se permite enseñarla en medio de los creyentes cristianos de la manera como, sin duda, lo hicieron los primeros creyentes en Yeshua. El nacimiento virginal de Yeshua no lo convierte en divino ni nada parecido. Él fue un hombre como Adán antes de pecar, con la facultad de ejercer su libre albedrío, su voluntad y sin ninguna inmunidad contra el pecado, con la puerta libre para pecar si esa hubiera sido su elección como el primer Adán lo hizo y sufrió sus consecuencias. Yeshua era tan susceptible al pecado como el primer Adán, pero Yeshua no sucumbió al pecado, no salió reprobado de la prueba como el primer Adán. Por eso no era esclavo del pecado como el primer hombre. Y por esto Dios lo recompensó declarándolo Adón y Mashiach. ¿Por qué nos encontramos entonces con una retroproyección de la imagen divina de Yeshua como el resucitado y el exaltado hacia su vida terrena? תבכו ויפתח לכם, כי כל המבקש
מקבל, והמחפש מוצא, והמתדפק ייפתח. מי מכם האיש אשר בנו יבקש לחם והוא ייתן לו אבן? ¿Fue Yeshua divino en el momento de nacer? ¿Antes o después de su resurrección? לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. לכן, כל מה שתרצו שיעשו לכם בני האדם, כן גם אתם. ¿Por qué nos encontramos con tanta contradicción sobre este asunto? היכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח, ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח, וצרה הדרך המוליכה לחיים. Lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua. בפירותיהם תכיר אותם. האם עוד Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.